Bien, continuando con la introducción al álgebra, nos encontramos con los valores positivos y negativos. En álgebra, un valor puede tener un símbolo asociado que indica una dirección en la recta numérica. El valor que nos da el punto de referencia es el valor cero. Por norma general se ha acordado que a la derecha del cero son valores positivos y a la izquierda del cero son valores negativos. En caso de tener una variable o incógnita, esta puede asumir valores numéricos desde cualquier lugar a la izquierda del cero hasta menos infinito. Y si es positivo, la incógnita va a ser desde cualquier punto a la derecha del cero hasta más infinito. En caso de que tengamos un valor constante conocido como menos 4, se lo ubicará en el punto correspondiente en la recta. Igual sucede con el valor de más 4. Ahora bien, existe una operación en álgebra denominada valor absoluto. El valor absoluto de una cantidad algebraica es su número o magnitud despojada de su sentido. Esto tiene mayor significancia para los valores numéricos, menos 4 y más 4. Ambos tienen una misma magnitud pero tienen sentido opuesto. El objetivo del valor absoluto es obtener simplemente el valor de su magnitud, sin el sentido. En este caso ambos valen 4 aunque estén opuestos. El valor absoluto se simboliza con dos barras verticales. Términos de una expresión algebraica. A continuación tenemos una expresión algebraica relativamente compleja, compuesta por cuatro términos. Un término lo vamos a definir como una serie de símbolos algebraicos que se encuentran separados por un signo de suma o de resta. En otras palabras, las multiplicaciones, divisiones, radicales y potencias hacen parte de un mismo término, mientras que los símbolos de suma y resta separan términos independientes. Los términos de una expresión algebraica van a tener cuatro partes: signo, coeficiente, literal y grado. Por signo entendemos si los valores son positivos o negativos. En el caso de nuestra expresión algebraica, tenemos tres términos que tienen claramente identificado su signo, uno negativo y dos positivos. Pero tenemos aquí un caso en el que no se está expresando de forma evidente el signo que posee. En tal caso, se asume arbitrariamente por defecto, por regla general, que si no hay un signo, debe estar en estado positivo. Se asume, pero no se escribe. Los literales hacen referencia a las letras que conforman un término. Pueden haber términos relativamente simples que contienen un solo literal, o términos complejos en el cual los literales están expresados como una multiplicación, como una división o como una potencia. Los coeficientes representan los valores numéricos conocidos que multiplican, que hacen parte del factor del término. En este caso, el coeficiente de este término, 3b, es el número 3 que está multiplicando a b. El coeficiente del segundo término es 2, que está multiplicando a x por y. El coeficiente del tercer término es el fraccionario 4 tercios o 4 dividido entre 3, dependiendo de cómo usted lo vea. En caso de que no exista un coeficiente expresado de forma evidente, se asume
que hay un 1 positivo que multiplica el término. Ya que cualquier término multiplicado por un 1 positivo sigue siendo el mismo término, tal presunción no afecta al término. Finalmente, el último componente es el grado. Aunque existen dos tipos de grado, lo más común es que se haga referencia al grado con respecto a los literales. Entonces, un término de primer grado, como este de acá, es aquel que no tiene ninguna expresión de potencia. Si no hay ninguna expresión de potencia escrita de forma evidente, se asume que está elevada a la primer potencia. Entonces, ese término va a ser un término de primer grado. En caso de que tengamos un literal de potencia de que eleva a la 2, entonces tenemos en este caso un término de segundo grado. Si la potencia fuera 3, entonces tendríamos un término de tercer grado. El grado del término también va a bautizar una serie de capítulos y problemas de álgebra que veremos posteriormente, como las ecuaciones de primer grado, segundo grado o tercer grado, y tiene que ver con la potencia a la cual están elevadas los literales de esas ecuaciones. Los términos se pueden distinguir en varias categorías, pero las más importantes a tener en cuenta realmente son los términos enteros, fraccionarios e irracionales. Un término entero es aquel que no tiene una indicación de división, una barra de división. Por ejemplo, 3b o menos 2 por x por y. Un término fraccionario es aquel que tiene una indicación de división, que es la barra horizontal o diagonal. Un término irracional es aquel que está indicado por el símbolo de raíz, ya sean raíces cuadradas o raíces cúbicas, raíces quintas, etcétera, etcétera, etcétera. Por si alguien se lo pregunta, expresamos los irracionales, pero ¿cuáles son los racionales? Los términos racionales son todos los que no son irracionales. Entonces, un término entero o un término fraccionario va a ser un término racional y los irracionales son los que están indicados por el radical.